damos gracias a Dios por esto, por nuestra reunión tan linda. Y bueno, quiero empezar diciendo que usualmente a nadie le gusta pelear, aunque sé de personas que pelean por todo. La verdad es que no está mal pelear si lo hacemos con una causa justa y con la actitud correcta. En ocasiones debemos hacerlo porque se vulneran los derechos o se comete una injusticia. Perdón. Y cuando esto nos pasa a nosotros o a alguna persona que queremos, lo hacemos con fuerza, con valor y con pasión, ¿no? Hay muchas causas por las que vale la pena pelear, pero hay una causa que está sobre todas. Una causa que no es terrenal, sino celestial. Y este llamado a pelear es bíblico y exhorta a todos los creyentes a que lo hagan con diligencia y pasión. Este es el deber de todo cristiano, a pararse firme por la verdad en contra de la mentira. Esto no es para nada popular en el cristianismo de hoy. La mentalidad pluralista de la época nos anima a ser tolerantes con cualquier tipo de enseñanza que se titula cristiana. Y la preocupación por la verdad se ha perdido en la iglesia. Y esa es la inquietud que motivó a Judas a escribir. Sabía que se habían introducido en la iglesia mentiras y falsos maestros que estaban engañando a los hermanos. Por tanto, escribe a la iglesia para advertirles y exhortarles a pelear por la fe del evangelio, sabiendo que la respuesta a su carta significaría literalmente el cielo o el infierno. Así que, por favor, acompáñenme a Judas. Solamente tiene un capítulo, 25 versículos, y los vamos a leer todos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Versículo 3, y por favor síganme en la lectura con su Biblia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué linda carta y qué desafiante carta, ¿cierto? Y como vemos aquí en Judas, nos demoramos solamente 4 minutos en leerla. Más que denunciar la enseñanza de los herejes, el énfasis de Judas es denunciar su conducta. La preocupación es que estos falsos lleven a los cristianos a un estilo de vida pecaminoso y destructivo. Judas describe a los herejes no solo como equivocados, sino también como corruptos. Y de hecho son cerca de 31 aspectos negativos los que se mencionan de estos hombres. Judas presta especial atención a su sexualidad desenfrenada, a su avaricia, a su orgullo y a su ignorancia. Judas también dice que estos son unos impíos y que actúan como amigos, pero no son más que aduladores, que buscan su propio beneficio mientras se pastorean o se apacientan a sí mismos. Y el objetivo de Judas es describirlos muy bien y diferenciarlos de los creyentes, ya que los falsos eran muy persuasivos y algunos en la iglesia se habían inclinado hacia ellos. Se refiere a los falsos como estos, de una manera peyorativa. Sí se dio cuenta cuando estábamos leyendo, ¿no? Y muestra la diferencia con los creyentes cuando se dirige a ellos diciendo, pero vosotros, y a veces amados, pero vosotros amados. Y esta carta es muy relevante porque además de la exhortación a pelear por la verdad, nos advierte sobre el peligro que supone empezar a andar por la senda del libertinaje pensando que pecar no trae consecuencias. Y estos dos temas se relacionan directamente porque la falsa enseñanza siempre lleva un estilo de vida de pecado, siempre. La falsa enseñanza siempre lleva un estilo de vida de pecado. Judas llama la acción a la iglesia y nos exhorta a enfrentar el error y pararnos firmes en la fe. Su propósito principal es un llamado a contender ardientemente por la fe y por la santidad. Y hoy veremos 3 aspectos fundamentales, 3 aspectos vitales con respecto a batallar por la fe, con el propósito de involucrarnos en esta sublime batalla. 3 aspectos fundamentales con respecto a batallar por la fe, con el propósito de involucrarnos en esta sublime batalla. Y el primer aspecto son los llamados a contender por la fe. ¿Quiénes son los llamados a contender por la fe? Versículos 1 y 2, y lo vuelvo a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Los primeros 2 versículos nos hablan acerca de los protagonistas de esta batalla. Judas es uno de ellos y es quien Dios utiliza para exhortar a los creyentes de esa época y a nosotros a esta lucha. ¿Quién es este Judas? Este era un nombre hebreo muy común. 43 veces en el Nuevo Testamento se menciona. El más famoso fue Judas Iscariote, quien fue quien traicionó a nuestro Señor Jesús. Y se han discutido 2 posibles opciones. El primero se dice que pudo ser uno de los apóstoles llamado Judas y el segundo un hermano de Jesús que también se llamaba Judas. Un apóstol no pudo ser porque el autor dice aquí, y lo acabamos de leer, que se deben recordar las palabras de los apóstoles. Mire lo que dice el versículo 17
y 18 de Judas. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Y esto qué implica? Que él no era miembro de este grupo. Por lo tanto, la opción que nos queda es Judas, el medio hermano de Jesús. Y esto también es confirmado porque Judas dice que él era hermano de Jacobo. Ahí en la Biblia, en el primer versículo de Judas dice que él era hermano de ¿quién? De Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? El Jacobo que Judas menciona es el hombre que llegó a ser un líder distinguido de la iglesia primitiva, quien escribió la carta de Santiago, que también se mencionaba en esa época a los judíos, el nombre judío Jacobo como Santiago, era hermano del Señor. De hecho, por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 1:19. Gálatas capítulo 1:19. Dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando vamos a Santiago capítulo 1, que es otra manera de llamar a Jacobo en el hebreo, él solamente se identifica como Santiago, no tiene que identificarse con absolutamente nada más. Dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta expresión, cuando Judas dice hermano de Jacobo, solo puede referirse a quién? Al Jacobo, hermano de Jesús, al que fue una figura preeminente en la iglesia primitiva, ya que solo él era conocido simplemente como ¿quién? Como Jacobo. No se necesitaba ni el apellido ni lo que hiciera. Cuando Judas dice que es hermano de Jacobo ahí en su carta, en su epístola, de inmediato los cristianos sabían no solo a qué Jacobo se estaba refiriendo, sino también que Judas era el medio hermano de Jesús. Estas credenciales son muy importantes porque dan peso a las directrices que ahora Judas iba a decir. Él no podía ser fácilmente ignorado por la iglesia que estaba bajo la influencia de los herejes. Sin embargo, lo que más da peso al estatus de Judas es su descripción ahí en el versículo 1 como siervo de Jesucristo. Él es lo primero que dice. ¿Judas qué? Siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en griego es doulos y realmente es mejor traducida como esclavo. La palabra siervo no muestra el verdadero significado de lo que es un esclavo. En aquella época, un esclavo era la propiedad de otro, comprado y vendido como una mercancía. Aristóteles declaró, un esclavo es una herramienta viva, tal como una herramienta es un esclavo inanimado. Obviamente, la palabra nos habla de la sumisión de Judas a Cristo, una sumisión que se dio después de la resurrección, ya que Judas y todos los hermanos terrenales de Cristo no creían en él. Y esto es increíble, cómo Judas, y de hecho también Jacobo o Santiago, después llegaron a ser columnas en la iglesia. Al principio ellos no creían en él. Y le voy a mostrar un versículo, Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Mire lo que dice ahí. También un versículo para mostrarle a quienes creen que María no tuvo hijos, ¿no? Juan 7, del 3 al 5, dice así. Y le dijeron sus hermanos, o sea, a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mire el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿En qué momento se dio este cambio de Jacobo, de Santiago y de Judas de creer en Cristo? Obviamente con la resurrección, con la maravillosa resurrección. En ese momento ellos entendieron todas las palabras del Señor Jesucristo y llegaron a los pies y evidentemente ya no lo veían como un hermano, ¿no? Ya ellos se veían a sí mismos como siervos de Cristo. Pero hay algo muy importante con esta palabra esclavo. Es que este título también implica honor, honor. Tanto en el pensamiento griego como en el judío, un esclavo de Dios era una persona que rendía servicio a la deidad. Los grandes líderes en el Antiguo Testamento se denominaban como siervos de Dios, como Moisés o David. Además,
En la sociedad de la época, algunos esclavos de hecho eran investidos de poder por sus amos. Entre más alto estuviera la posición del amo, el esclavo tenía un poder administrativo mayor. Dado que Judas era el esclavo de Jesús, quien tiene el mayor estatus, esta designación como siervo de Cristo demuestra autoridad. Detrás de Judas estaba Cristo mismo. Judas escribe como alguien que sirve y representa a Jesucristo. Judas es el primer protagonista en esta batalla por la fe. El segundo grupo son quienes, los creyentes a quienes les escribe Judas, y en este caso a nosotros también. Y en ese caso, ¿cómo identifica Judas a los creyentes? Mira ahí el versículo 1 también. ¿Quiénes son? Los llamados, santificados y ¿qué más? Guardados. Los llamados, santificados y guardados. Con respecto a los llamados, el concepto viene también del Antiguo Testamento, cuando Dios escoge y llama a un pueblo para sí mismo. Dios escogió a Israel para que le sirviera. En el Nuevo Testamento es la iglesia quien se convierte en los llamados por Dios. Son los creyentes los que son llamados. Mira este versículo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Seguramente usted lo ha escuchado antes. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios han sido ¿qué? Llamados por Dios. Y ahí sí, y hay muchos versículos con respecto a eso. Por ejemplo, otros, Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice ahí también Pablo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y esta palabra es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque quita la mentira de que uno tiene que abrirle la puerta del corazón al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, no pregunta. Como si estuviera invitando a la gente a una fiesta esperando su confirmación. Como si el Señor estuviera ahí, ay, ¿será que me va a abrir? Ay, ¿será que va a aceptar? No, hermanos. Cuando Dios llama, elige. Y dado que Él es soberano, ese llamamiento es eficaz. Dios no pide permiso. Dios entra a la vida de una persona, le muestra su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Bueno, cuando Dios llama, elige. Y qué maravilloso saber que nosotros como creyentes somos llamados por nuestro Señor. Bueno, la siguiente descripción de los receptores de Judas son los santificados en Dios Padre. Y aquí quiero hacer una aclaración sobre esta palabra. En otras versiones, esta palabra no se traduce santificados, sino amados. Versiones que han utilizado manuscritos que se han descubierto recientemente y que son manuscritos más antiguos, cuando tradujeron con la palabra santificados. ¿Y por qué se da esta diferencia entre santificados y amados? Esto es algo rapidísimo que le quiero explicar. La diferencia se da porque se han encontrado manuscritos más antiguos de este libro y la palabra que aparece en los manuscritos más antiguos son amados. Y entre las dos palabras en el griego, las diferencias solamente son 3 letras en medio de una palabra de 11 letras muy parecida. En griego la palabra santificados es egiasmenois y la palabra amados es egapemenois. ¿Ven? Es muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como se hicieron muchas copias de los libros del Nuevo Testamento, los escribas cuando hacían las copias iban pasando una a otra, a otra, a otra. Y tal vez se equivocaron en algunos manuscritos en estas 3 letras. Pero como encontramos manuscritos más antiguos, entonces siempre lo que es más antiguo y cerca al original es lo que debemos tomar. Y esto es un estudio muy importante que siempre se tienen que hacer de las palabras cuando hay conflicto en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, la mejor traducción, todo esto para decirles que la mejor traducción es la palabra amados. Y de hecho, la palabra amados está más relacionada con el concepto. Versículo 2 habla del amor de Dios, versículo 3 vuelve a mencionar a los amados,
Entonces, en la palabra amados es mucho más coherente con el contexto y con lo que Judas quiere decir. De hecho, y esto es muy importante, Dios llama, ¿sabe por qué? Por amor. Dios llama por amor. La razón para el llamado en Dios Padre es el amor de Dios. La razón por la cual Dios llama a sus hijos no es por absolutamente nada más, sino por qué? Por amor. Y mire, le quiero mostrar este versículo también muy importante. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores que Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y cuál es la razón? De que el Señor nos salvó por amor. La razón por la cual Dios nos llamó es por su amor. Y esto nos enseña, hermanos, que la elección de Dios no está motivada por el mérito de las personas. Dios elige no porque usted sea muy bueno, no. Dios elige porque decidió hacerlo, porque decidió amar. Bueno, la última descripción que vemos ahí en Judas, versículo 1, acerca de los creyentes, es que no solo son llamados, amados, sino que también son, ¿qué? Guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Y esta palabra significa ser protegido o ser reservado. Y esta se usa para describir a aquellos que son reservados para salvación o para condenación. En Judas, los creyentes son guardados en Jesucristo para salvación. Sin embargo, los herejes, los falsos maestros, son destinados ¿para qué? Para la condenación. Y ahí lo acabamos de leer, por ejemplo, versículo 4 en Judas, que dice, mire ahí la primera parte, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido ¿qué? Destinados para condenación. Bueno, entonces, esta palabra es muy interesante, pero además nos muestra que es Dios quien guarda al creyente. El Señor nos guarda para salvación. Y esta es una palabra también muy interesante de analizar, porque es una palabra que gramaticalmente es pasiva. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la acción sucede en la persona sin que la persona tenga ninguna intervención. O sea, el creyente no puede guardar su salvación. Tiene que ser algo externo que lo lleve a él a guardarse. Entonces, ¿quién es esa fuerza externa? Es Dios. Es nuestro Señor. Es Dios. Y ahí lo dice, somos guardados ¿en quién? En Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, ya que a pesar, muy importante en la carta de Judas y nuestra vida también, porque a pesar de la influencia de los falsos que buscan quebrantar la fe de los creyentes, la confianza de Judas descansa en la iniciativa de Dios y en su poder preservador. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 1:6? Dice que el que comenzó la obra será fiel en completarla. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios nos guarda. Y esta es una maravillosa enseñanza para nosotros hoy. En esta vida, el creyente pasa por tentaciones, pasa por pruebas, pasa por ataques de Satanás, pero Dios promete cuidarnos en todo momento y mantenernos a salvo. Si Cristo no nos guarda, ninguno de nosotros puede ser salvo. Pero como Cristo nos guarda, todos los amados y los llamados se salvarán y estarán guardados en la preciosa mano de nuestro Señor Jesucristo. La identidad de estos creyentes, como los llamados, amados y guardados de Dios, es el fundamento para la batalla por la fe, porque los falsos no tienen lugar dentro de la iglesia. Los falsos no han sido llamados, mucho menos son amados por Dios y obviamente no son guardados para salvación, sino para condenación. Finalmente, en el versículo 2 en Judas, esta seguridad que Judas le da a los creyentes viene con una oración por misericordia, paz y amor en el versículo 2. El deseo de Judas es que estas tres bendiciones sean, ¿qué? Dice ahí, multiplicadas en ellos. Judas desea, en primer lugar,
que la misericordia abunde. ¿Y sabe por qué? Porque así como Dios tiene misericordia en la salvación de los creyentes, ellos también deben tener misericordia de aquellos que vacilan o que han caído presa del error de los herejes. Y esto lo dice más adelante, mire ahí en la carta de Judas, en el versículo 22 y 23. Dice versículos 22 y 23. Algunos que dudan, ¿qué? Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened, ¿qué? Misericordia con temor. Entonces Judas coloca en primer lugar esta bendición de misericordia, porque en la batalla por la fe debemos tener misericordia acerca de los que están confundidos. Bueno, la segunda bendición, ¿cuál es? La segunda bendición que nos menciona el versículo 2 es paz. Paz. Y esta paz no se trata de paz con Dios, que produce una relación restaurada. Ya Judas había dicho que ellos son salvos en el versículo 1, ¿cierto? Con las 3 descripciones. Esta paz que está hablando aquí o que desea Judas para la iglesia se refiere más que todo al bienestar en relación con la comunidad. De hecho, la paz es muy importante para esta iglesia, ya que por culpa de la falsa enseñanza de los herejes, las personas estaban pecando y trayendo división a la iglesia. Mire más adelante, versículo 19, ahí en Judas, versículo 19. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. ¿Y está hablando de quiénes? De los falsos profetas, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, por eso, Judas les dice, no solo que deben tener misericordia, sino que deben tener, ¿qué? Paz. Paz. La última bendición, ahí en el versículo 2, es que misericordia, paz y amor. Judas desea que el amor en esta iglesia abunde. El amor, como sabemos, es la característica primordial de los creyentes. Ya que estos creyentes han sido amados por Dios, lo vimos en el versículo 1, Judas pide ahora que su amor abunde unos con otros en la iglesia. Mire también más adelante ahí en Judas, versículo 21, lo que les dice, versículo 21 en Judas, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ven? Entonces, estas 3 bendiciones, misericordia, paz y amor, están relacionadas y vamos a verlas en toda la carta. Misericordia, paz y amor. Son 3 características, hermanos, que deben abundar en la iglesia y son vitales en la lucha por la verdad del Evangelio. ¿Debemos batallar? Sí, claro que sí, pero debemos hacerlo con misericordia para convencer a los que están confundidos, con paz para mantener la unidad de la iglesia y con amor para la edificación del cuerpo. Hoy en día se están viendo personas que luchan equivocadamente por la verdad, ya que no tienen misericordia, ni paz, ni amor. Estas personas son orgullosas y quieren destruir más que construir. Estas 3 cualidades son vitales para evitar cualquier tipo de exceso en la lucha por la verdad del Evangelio. Son muy importantes que siempre las tengamos en cuenta. ¿Qué nos enseñan estos 2 versículos? Que los que batallan por la fe somos los creyentes. ¿Quién debe batallar por la fe? Tú. Tú debes batallar por la fe. Tú eres llamado por Dios a la batalla por la fe y puedes estar seguro, puedes estar confiado de que Dios, quien te ha amado, te guardará hasta el final. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, nuestro segundo aspecto fundamental en esta batalla es el sublime llamado para contender por la fe. Sublime llamado para contender por la fe. Versículo 3. Dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habiendo mencionado quiénes son los llamados a contender por la fe, ahora Judas se dispone a explicar el propósito por el cual escribe esta carta. Judas comienza este versículo diciéndole a los creyentes que son amados. Esta palabra era la manera común en que un padre se dirigía a sus amados hijos y expresa el amor de Judas por esta iglesia. Expresa también la preocupación de Judas como pastor, como un padre espiritual, por el peligro en el que están sus hijos. Él les dice, amados.
Luego vemos el versículo y Judas dice que cuando pensó en escribir, su intención inicial no fue hacerlo acerca de contender por la fe. Esa no fue la intención inicial de Judas, sino fue porque su tema principal era la común salvación. Miren, leamos otra vez en la primera parte del versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. El texto bíblico dice que Judas tuvo una gran solicitud, ¿cierto? Y esa gran solicitud era para escribirles acerca de la común salvación. De hecho, esa palabra, gran solicitud, esa frase aparece en decretos de Estado de esa época para enfatizar un compromiso extraordinario a una responsabilidad cívica o religiosa. ¿Y esto qué nos muestra, hermanos? Que Judas había hecho un diligente plan para escribir y tal vez ya había empezado. ¿Sobre qué tema? Sobre la común salvación. ¿Y qué es la común salvación? La común salvación se refiere a las grandes verdades de que a través de la cruz de Cristo y de su resurrección, el hombre puede ser librado de la condenación eterna. Es el tema principal, es el Evangelio, ¿cierto? Este no era un tema menor. Este es un tema maravilloso que Judas se había propuesto escribir. Sin embargo, una nueva y mayor preocupación se había levantado. Y dada la importancia de lo que previamente Judas había planeado escribir, la común salvación, la presión sobre él para abordar un nuevo tema debió haber sido muy fuerte. Y él expresa esa presión en la que él se encontró por medio de decir la siguiente palabra: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire lo que dice a continuación: y ha sido ¿qué? Necesario escribirlos para que contendáis ardientemente por la fe. Esa palabrita, la palabra necesario, significa algo que es obligatorio o que es ineludible. Judas encontró necesario y estaba bajo la obligación de escribir sobre este nuevo tema. De seguro que fue el Espíritu Santo el que presionó ahí el corazón y la mente de Judas para que él cambiara el tema inicial debido al peligro en el que se encontraba la iglesia. Y Judas ve la necesidad de escribir a la iglesia. ¿Para qué? Dice ahí: me ha sido necesario escribirlos exhortándolos. Judas escribe para exhortar a la iglesia. Y cuando en la Biblia aparece esta palabra, exhortar, el objetivo es que alguien haga algo o evite algo. Y esto significa que Judas no está contento solamente con darles información acerca de los peligros de los herejes, sino que está llamando a la iglesia a tomar acción. Y la acción que la iglesia debe tomar, debe obedecer, es que acepte el sublime llamado de contender ardientemente por la fe. Ese es el llamado, esa es la exhortación. Y la palabra es una palabra que demuestra mucha pasión. Esa palabra, contendáis ardientemente, en el original es una sola. Y era usada en las competiciones, en los juegos y también en el contexto de la guerra. Esa palabra significa contender como alguien que combate y hace referencia al duro esfuerzo de un atleta, al agonizante esfuerzo de un atleta para lograr la victoria. ¿Qué es lo que está diciendo Judas aquí? Judas está diciendo que los creyentes, que tú y yo, debemos sostener una fuerte lucha para preservar la fe. El deber no es solamente resistir la perversión que los falsos maestros hacen de la fe, sino luchar activamente por ella. Esto nos muestra que el contender por la fe no se trata de un esfuerzo sencillo de que me voy a leer un librito de la Biblia diariamente, no. Sino se trata de un esfuerzo disciplinado, un esfuerzo constante, un esfuerzo enérgico por la verdad de la palabra de Dios en contra de la mentira. Esta lucha demanda toda la devoción del creyente, porque lo que está en juego, ¿sabe qué es? Es la fe. Es la fe una vez dada a los santos. Mire cómo termina el versículo 3. Exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe una vez dada a los santos. Y esta expresión es fundamental
Esta expresión es vital, porque en aquella época, en aquella cultura, se sabe a qué se le daba valor, a lo que era antiguo y a lo que era parte de la tradición, que se transmitía durante mucho tiempo antes. De hecho, lo nuevo y lo novedoso era visto con mucha sospecha y usualmente se desechaba. De hecho, la identidad de un grupo estaba íntimamente ligada a su adherencia fiel a las tradiciones. Por lo tanto, la descripción de la fe que ha sido una vez dada sugiere origen divino. Son las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas que Cristo transmitió a sus apóstoles y que fueron transmitidas a los santos como una tradición sagrada. Es el cuerpo de doctrinas que tenemos en la Escritura, mis hermanos. Además, cuando ahí dice una vez dada, significa que ya no hay nada más que revelar. Ya se reveló todo lo que se tenía que revelar, ya se dio una vez y además apunta a algo que es perfecto y completo. Esa expresión es muy importante, una vez dada. Y mire Primera de Pedro 3:18, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire dónde aparece esta palabra una vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Punto. Quédese ahí. ¿Necesita el Señor Jesús volver a padecer por los pecados? No. Ya padeció ¿qué? Una vez, una sola vez. Y es la misma expresión que vemos en donde, en Judas. Una vez ya se dio la fe, una vez ya se dio la revelación, ya no se necesita nada más. Esto es un ataque directo a los herejes en esta iglesia y hoy en día también. Pues estos falsos maestros estaban diciendo que tenían nuevas revelaciones, disque transmitidas por sueños. Mira ahí el versículo 8, mira el versículo 8 de Judas. Y está hablando de los falsos. No obstante, de la misma manera, también estos que soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, esta gente soñaba y decía, tengo una palabra para ti que Dios me reveló en un sueño. Terrible, hermano. De hecho, ya se lo hemos dicho. Si alguien viene a usted diciéndole que tiene una palabra nueva, ¡corra! O sea, salga pitado. Si alguien dice que Dios le dio un sueño para usted, ¡corra! Mis hermanos, la fe no está abierta a nuevas y mentirosas revelaciones, pues esta fe que ya fue dada. Y los creyentes no pueden permitir que los falsos distorsionen la preciosa verdad del Evangelio. Lo que debemos hacer nosotros es que interpretar correctamente la Escritura y no inventar cosas que no están, bueno, cosas de nuestras emociones. El llamado para el creyente de hoy es el mismo que hace 2000 años. Es un sublime llamado que debemos obedecer para que contender ardientemente por la fe. Ningún cristiano verdadero puede ser indiferente a esta lucha. Es necesario, es imperativo defender la verdad de la Escritura. Es inexcusable no hacerlo. Si eres creyente, amas a Dios y su palabra. Por lo tanto, batallas por la verdad de tu Señor y debes hacer un gran esfuerzo, disciplinado y consciente, para entender su palabra y poder defenderla. Este es un sublime llamado, mis queridos hermanos, para contender ardientemente por la fe. Tercer punto, la razón para contender por la fe. La razón para contender por la fe. Versículo 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El último aspecto en la batalla por la fe es entender la razón por la cual debemos pelear. Judas comienza este versículo diciendo ¿por qué? Lo cual muestra que la razón que lo llevó a exhortar a los creyentes para pelear por la fe es que se habían introducido en la iglesia falsos maestros. Judas dice que estos hombres han entrado ¿qué? Encubiertamente. Y este término aparece en contextos donde alguien o algo malo se ha deslizado sin ser notado y sugiere motivos escondidos. Estos hombres
esconden su verdadera naturaleza y su propósito real. Es como decía nuestro Señor Jesús en Mateo 7:15, que son ¿qué? Lobos vestidos de ovejas, Mateo 7:15. Estos hombres encontraron una manera de meterse en la iglesia por medio de fingir una amistad y adular a los hermanos. ¿Se acuerdan que cuando leímos una de las cosas que ellos hacen es que adular a los hermanos? Y en lo que resta del versículo 4, y de hecho en toda la carta, Judas va a desenmascarar a estos falsos. Él quiere mostrar su estilo de vida para que los creyentes los rechacen. Y la descripción de estos hombres nos muestran que el peligro es serio y que la iglesia debe hacer algo urgente para detener el avance de la mentira y de estos mentirosos. Y son 4 características que Judas identifica acerca de los falsos. La primera es que estos hombres han sido destinados para la condenación, dice ahí. La palabra destinados está ligado al concepto de aquella época de hacer decretos oficiales, como por ejemplo notificaciones públicas de las cuales hoy en día estamos tan acostumbrados que cada día sale un nuevo decreto. Es esa palabra, está ligada a eso. Y el énfasis de Judas no es simplemente que la condenación de los herejes estaba predicha, sino también que fue decretada y públicamente anunciada. Fue decretada y públicamente anunciada. Y el punto principal tiene que ver con la condenación oficial y pública de los herejes. Su juicio, y como leímos y vamos a estudiar luego, su juicio ya fue decretado. Y lo único que se les espera es que la condenación. La condenación. Entonces, en primer lugar, son hombres que han sido destinados para la condenación. En segundo lugar, dice ahí el versículo 4, son hombres impíos. Son hombres impíos. Esta palabra incluye todo tipo de pecados y errores. Describe no solo ateísmo teórico, sino impiedad práctica. Es practicar el pecado. Y claramente Judas lo usa en este sentido. Pues cuando leímos, y ya se va a dar cuenta cada vez más, de hecho la carta no dice casi nada sobre los errores doctrinales de los falsos maestros, sino que dice mucho sobre qué, sobre su estilo de vida inmoral. Entonces, lo segundo es que son hombres impíos. Primero, destinados para la condenación. Segundo, hombres impíos. Y tercero, dice así, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tercera descripción de los falsos. Tal vez algunos comentaristas han dicho que esto es tal vez el error doctrinal de los falsos maestros. Y dice así, la palabra libertinaje, cuando ahí Judas está diciendo libertinaje, es un término que apunta especialmente a pecados como inmoralidad sexual, como borracheras o incluso la gula. Y esta palabra libertinaje recalca la falta de dominio propio y sobre todo el libertinaje sexual, la inmoralidad sexual. La gracia de nuestro Dios se refiere al trabajo salvador de Dios a través de Cristo y al perdón que se les otorga a aquellos que se arrepienten. Eso es la gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, los herejes entienden la gracia como una licencia para involucrarse en cualquier tipo de exceso pecaminoso. En vez de ser personas que mantienen la fe que fue una vez dada, los herejes alteran el significado de la gracia, interpretando la escritura a través de los lentes de su propia corrupción. Y estos falsos maestros convierten el perdón gratuito de Dios, el maravilloso perdón de Dios en Cristo, en una puerta abierta hacia el pecado. Es gente que piensa, si Dios ya nos perdonó, pues pequemos. No, eso no es un creyente. Y de hecho, esto es muy común hoy en día. Falsos maestros y personas comunes y corrientes que piensan que no importan cómo vivan y cuántos pecados cometan. Dios los acepta y los perdona sin ninguna restricción. Creen que el perdón de Dios es incondicional y sin arrepentimiento. Y son personas que interpretan la palabra a su acomodo para justificar sus estilos de vida de pecado. Y esto, hermanos, es un engaño total que debe ser combatido. Pues como dice Judas, el fin, si una persona piensa así, cree eso, el fin, ¿sabe qué va a ser? Es la condenación de las personas. Es el infierno. No puedes usar la gracia de Dios al servicio de tu lujuria, hermano. No, Dios condena eso. Dios castiga eso. Esa es la tercera descripción.
hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la cuarta descripción de estos falsos es que ellos niegan a Cristo. Dice ahí el versículo al final, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra Dios ahí se refiere también a Cristo. Y Judas concluye la descripción de estos hombres diciendo que niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esas dos palabras, soberano y Señor, son muy importantes, porque en el uso común, la palabra soberano se refiere al amo de esclavos, pero era usado también para gobernantes. Y el título afirma el control legal de una absoluta autoridad, esa palabra soberano, el control de una absoluta autoridad. Por otro lado está la palabra Señor, que también es una descripción de Cristo. Y este es otro título para Dios en el Antiguo Testamento, y también se utilizaba en el mundo grecorromano para referirse a las divinidades, así como también a los emperadores, mi señor, mi curios. Y el uso de estos dos nombres, soberano y señor, destaca el atrevimiento de los herejes, porque ¿qué esclavo negaría a su soberano señor? Y esto nos muestra que aquí los herejes han ido muy lejos, ya que niegan la soberanía divina. Están negando totalmente. Tal vez, y se piensa que los falsos maestros negaban a Cristo debatiendo sobre su naturaleza o sobre su estado o enseñando cosas que eran incompatibles con la fe. Pero la combinación de estas dos palabras, soberano y Señor, pone el énfasis en el derecho de Jesús a demandar obediencia. Dios, Cristo, demanda obediencia. Y estas dos palabras, soberano y Señor, nos muestran eso. Por ello, es probable que los falsos maestros estuvieran negando a Jesús de una forma no tanto teórica, sino de una forma práctica, comportándose de forma contraria a los mandatos de la palabra de Dios. Los falsos maestros, de hecho, su repudio de Cristo y su negación vino en qué? En sus acciones más que en sus palabras. Y hermanos, esto nos debe poner a pensar, porque esto nos enseña que no es necesario mentir acerca de la persona de Cristo para negarlo. Puede que haya personas que no enseñen mal las verdades fundamentales, tampoco las enseñan bien, pero si su vida no refleja que Cristo es su Señor y Dios, lo están negando. Hoy en día vemos muchos pastores con excesos en la parte financiera, moral y también sexual. Y estas personas dejan muchas dudas con respecto a su verdadero cristianismo. Hermanos, hermanos amados, debemos contender ardientemente por la fe. Debemos tener cuidado de estos hombres y denunciar que esto no es ser cristiano y que Dios mismo lo condena. Y esto también aplica, obviamente, a que si alguien niega alguna verdad fundamental de Cristo es un hereje. Si alguien niega la humanidad de Cristo, la divinidad, la obra efectiva en la cruz o la resurrección de Cristo, entre otras verdades de nuestro Señor, debe ser expuesto como un hereje. ¿Por qué debemos pelear por la fe, hermanos? Por los falsos maestros que se han introducido en el cristianismo y dicen tener nuevas revelaciones, pero son unos impíos que pecan descaradamente y engañan a las personas, haciéndoles creer que tienen la salvación, cuando lo cierto es lo contrario. ¿Por qué debemos batallar ardientemente por la fe? Porque no podemos permitir que distorsionen el nombre de nuestro soberano y Señor Jesucristo con sus palabras y sus acciones. Por eso debes pelear por la fe. Debes pelear por la fe. Esa es la razón. Como hemos observado en estos solamente 4 versículos, Judas escribe con urgencia y necesitamos sentir esa urgencia. Y a medida que estudiamos la carta, hacerla nuestra. Pues hoy en día abundan los falsos maestros y la fe sigue recibiendo ataques por todas partes. El mensaje de Judas es que si Dios te ha llamado con su amor y tu Señor y Salvador es Cristo, y así lo dices, estás convocado a contender ardientemente por la fe. No tienes excusa. No tienes excusa. Debes sentir
La misma pasión de Judas, dejando que esto te lleve a la acción. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que a Judas tanto le apasiona? La fe de la palabra de Dios, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es cuestión de vida o muerte eterna. Esto es cuestión de a dónde se va la gente, si al cielo o al infierno. Por esa fe debemos pelear con la confianza, ¿saben de qué? Que Dios nos guardará. En Cristo tenemos la victoria. Amén, hermanos. Espero que haya dicho amén. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra santificación. Señor, hoy venimos a ti porque sabemos que hemos sido llamados, amados y sabemos que tú nos guardas. Padre, ayúdanos a tener misericordia, paz y amor en esta batalla por la verdad. Ayúdanos a entender que este es un llamamiento sublime, es un llamamiento divino a contender por la fe. Porque lo debemos hacer con disciplina, con esfuerzo, con energía, con devoción. Porque está en juego la salvación o la condenación. Ayúdanos, Señor, a entender que hoy, Señor, la iglesia, el cristianismo está bajo amenaza porque hay hombres que están malinterpretando tu palabra y están llevando a las personas a creer una fe que no es verdadera, a creer en un Cristo que no es soberano ni Señor. Danos, Señor, la valentía y la fuerza necesaria para hacerlo, sobre todo por amor a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.